El género dramático en sus orígenes se dividía en dos formas mayores, por un lado la tragedia y por otro la comedia. Los orígenes del teatro están muy ligados a las celebraciones en honor al dios Dionisio. Los primeros rituales y coros que dieron pie a las primeras representaciones teatrales eran de carácter solemne y se enfocaban en historias de dioses y héroes, lo que sentó las bases para el género trágico. La comedia llegó un poco después, aunque también se asociaba con los festivales dionisíacos, se desarrolló más tarde como una forma de entretenimiento que se oponía a la seriedad de la tragedia. Primeramente, les comentaré la etimología de la palabra tragedia. Este término proviene del griego antiguo, tragos, que significa macho cabrío, y oide, que significa canto o canción. Por lo tanto, etimológicamente, tragedia significa canto del macho cabrío, parte importante de los rituales que se realizaban en el culto a Dionisio. Les daré un dato interesante relacionado con esto. Gracias a estos rituales, Dionisio llegó a ser conocido como el dios del teatro y el vino. Los efectos del alcohol hacían que los adoradores perdieran el control total de sus emociones y se convirtieran en otra persona. En este punto cobra importancia la figura del hipócrita, una persona que finge ser otra cosa o alguien que no es. Esto mismo se espera de los actores. El argumento de una tragedia se inspiraba casi siempre en episodios de la mitología griega. No se permitía la violencia en el escenario y la muerte de un personaje se debía oír desde afuera y no verse. Las primeras tragedias contaban con un solo actor que se disfrazaba y llevaba una máscara, lo que le permitía hacerse pasar por dioses y distintas personas al mismo tiempo. Más tarde, el actor solía dirigirse al líder del coro, un grupo de hasta 15 actores, todos ellos masculinos, que cantaban y bailaban pero no hablaban. El actor cambiaba de vestuario durante la representación, utilizando una pequeña carpa detrás del escenario. Una obra podía tener tantos actores no hablantes como fuera necesario, de modo que las obras con mayor respaldo financiero podían montar una producción más espectacular. Debido a la limitada cantidad de actores de entonces, cada intérprete tenía que asumir múltiples papeles en los que el uso de máscaras, trajes, distintas voces tenía muchísima importancia. Ahora les quiero comentar 5 características claves de las tragedias griegas. Primeramente, tenemos un protagonista noble o heroico. El personaje principal no era una persona común, sino un rey, un príncipe, un héroe. Su estatus elevado hacía que su caída fuera más impactante para el público. Luego tenemos el conflicto central. El héroe se debía enfrentar a un destino fatal, a un dilema moral muy difícil. A menudo sufría por un error de juicio o por un defecto en su carácter, lo que lo lleva a su perdición. Todas las obras de este género tienen un final trágico. El desenlace siempre es triste, el protagonista no logra superar su destino, sufre una derrota, se enfrenta a la muerte o a la destrucción total. Otro dato importante a destacar es la actuación del coro. El coro es un grupo de personajes que representa a la comunidad en general. El coro no solo canta y baila, sino también comenta la acción, explica el pasado y a menudo ofrece lecciones morales al público. Por último, tenemos el efecto de la catarsis. El objetivo principal de la tragedia era provocar en los espectadores una purificación, una liberación de emociones fuertes, a través de la identificación con el sufrimiento del héroe. Al ver la tragedia en escena, la audiencia podía experimentar y liberar estas emociones de forma segura. Es decir, visualizar un hecho traumático sin que ello genere un trauma para esa persona, sino que le permita reflexionar y aprender en base a la historia de otro. Claro que sí, la obra de comedia seguía una estructura convencional. La primera parte era el párado, en el que el coro de hasta 24 artistas entraba y realizaba una serie de rutinas de canto y baile. Vestidos para impresionar, con sus extravagantes trajes, podían representar cualquier cosa, desde abejas gigantes con enormes aguijones hasta caballeros que montaban a otro hombre imitando un caballo o incluso guerreros que utilizaban como armas una variedad de utensilios de cocina. La segunda fase del espectáculo era el agón, que solía ser una ingeniosa contienda verbal o un debate entre los actores principales. Incluía elementos argumentales fantásticos y un rápido cambio de escenas que podía incluir alguna improvisación. La tercera parte era la parábasis, en la que el coro se dirigía directamente al público,
e incluso hablaba directamente en nombre del poeta. El final de una comedia era el éxodo, cuando el coro ofrecía una rutina de canto y baile. Como en las obras trágicas, todos los intérpretes eran actores, cantantes y bailarines masculinos. Un actor principal y otros dos actores interpretaban todos los papeles hablados. En ocasiones se permitía la presencia de un cuarto actor. Las obras de comedia permitían al dramaturgo abordar más directamente los acontecimientos del momento que el género formal de la tragedia. Los dramaturgos de la comedia más famosos fueron Aristófanes y Menandro, que ganaron concursos de festivales al igual que los grandes trágicos. Sus obras solían burlarse de los políticos, los filósofos y otros artistas, algunos de los cuales a veces se encontraban entre el público presente. Les mencionaré las principales características de la comedia griega. Primeramente tenemos lo que es la sátira y la crítica social. A diferencia de la tragedia, la comedia usaba el humor para burlarse de personajes públicos, políticos, filósofos o de ciertas costumbres sociales. Su objetivo era criticar los vicios, los problemas de la sociedad de la época, de una manera divertida y a menudo exagerada. Por otro lado, tenemos los personajes comunes y reconocibles. Los protagonistas no eran héroes, reyes, sino personas de la vida cotidiana. Aunque a veces aparecían dioses, a menudo se los parodiaba. Los personajes solían ser arquetipos como el viejo avaro, el joven enamorado, el esclavo astuto, entre otros. Las comedias siempre tenían un final feliz. El desenlace de la historia siempre era favorable. A menudo terminaba con una fiesta, una celebración, un matrimonio, simbolizando la armonía y la reconciliación. El héroe cómico lograba resolver el problema de forma ingeniosa o descabellada. Otra característica tiene que ver con el uso del lenguaje vulgar y obsceno. Para generar risa, la comedia no dudaba en utilizar un lenguaje coloquial, grosero, incluyendo chistes sexuales. Este tipo de lenguaje era un contraste total con el estilo elevado y solemne que utilizaba la tragedia. Se tocaban temas de la vida cotidiana. El argumento se centraba en problemas, situaciones de la vida diaria, conflictos familiares, asuntos de dinero, educación o de la vida política. Para poder identificar si una obra de teatro es una tragedia o una comedia, es necesario tener en cuenta estos aspectos. En sus orígenes, en la antigua Grecia, estas dos formas dramáticas eran casi opuestas en todo sentido. La tragedia era una historia seria y monumental. Sus protagonistas eran héroes, reyes y figuras nobles que se enfrentaban a un destino cruel e inevitable. El objetivo no solo era contar una historia triste, sino provocar en el público una sensación de catarsis, una liberación de emociones como miedo y compasión. Al ver al héroe sufrir por su destino, el público se purificaba de sus propios temores. El lenguaje era elevado, el final era siempre fatal y todo en la obra buscaba la solemnidad. Por otro lado, la comedia se burlaba de la tragedia y de todo lo que fuera demasiado serio. Sus personajes no eran héroes, sino personas con defectos ridículos. Usaba el humor, la sátira y hasta el lenguaje más vulgar para criticar los vicios de la sociedad. A diferencia de la tragedia, la comedia siempre tenía un final feliz. Los problemas se resolvían de forma graciosa y terminaban en una fiesta o en una boda. Su propósito era hacer reír al público y al mismo tiempo hacerlo reflexionar sobre sus propias costumbres. En pocas palabras, la tragedia miraba hacia arriba, a los destinos de los dioses y héroes, mientras que la comedia miraba hacia abajo, a los problemas